Cristina Aguilera defraudó a los mexicanos tal como se afirma en las redes. Vamos a ver qué ha pasado con el espectáculo de Cristina Aguilera y vamos a ver qué tal suena en pleno 2026. Ya lo sabes, si te gustan las reacciones, suscríbete al canal que es completamente gratuito y regálame tu like para que este vídeo llegue a muchas más personas. Este es uno de los momentos más pedidos, que es este pedazo de run con el que arranca Cristina Aguilera. Vamos a ver qué pasa aquí. Madre mía, a nivel vocal, chicos, ¿qué les voy a decir? Si es un monstruo. Simplemente con hacer esta entrada que la gente está esperando. Se trata de Cristina Aguilera, por supuesto, estás esperando un artista de talla internacional, global, que siempre ha demostrado tener un belting apoteósico. Bueno, querías belting, tienes melismas, ya sabemos que es la reina de los melismas, ya sabemos que es la reina de la apoyatura, hace un montón de juegos con la voz, trabaja con una presión subglótica súper fuerte, que yo no sé cómo es que lo hace. Tiene inclusive esta voz rasgada, un poco rota, sin llegar a que se le escape en ningún momento. Es decir, con esa presión tiene un nivel de control impresionante. Es decir, digamos que puedes llegar a ser la antitécnica, pero ella sabe manejárselo. En este caso estamos viendo que la entrada vocalmente puede llamar bastante la atención, tal y como nos tiene acostumbrados Cristina Aguilera. Vamos a ver pedazos de canciones que son por lo menos las que a mí más me gustan y son las que más me han pedido. Por ejemplo, el momento "Pero me acuerdo de ti", esto no puede faltar, porque es un clásico de Cristina Aguilera. Pero me acuerdo de ti. Pero me acuerdo de ti, perfecto español. Se mandó algunas pifias durante el concierto. Ha dicho New Mexico. Yo creo que, bueno, fue un lapsus, pero evidentemente la penaliza, ¿no? Este tipo de cosas. La verdad es que tiene esa voz, me recuerda pues a sus años de juventud. Es envidiable la capacidad vocal que tiene Cristina Aguilera. Ahí no le puedo objetar absolutamente nada. Ya después del resto de las cosas que sí se pueden objetar, hablaremos largo y tendido de ello. Pero a nivel vocal, chicos, es maravillosa, ¿eh? Fíjate que todo el mundo está cantando. Es una de las canciones más conocidas de Cristina Aguilera. La está llevando tal y como es la canción. Está muy tranquila cantando en una tonalidad que es muy suave para ella. No se está recreando demasiado en melismas. La verdad es que está cortando bastante los finales. Tiene una agilidad, una rapidez y una precisión para hacer las notas. Espectacular, chicos. Continúa igual. Vibrato hermoso. Juega un poquito a atrasarse en el tiempo, va robando tiempos por ahí. Aquí no pueden dudar de que playback ni historias, ni pregrabados, no hay nada. Esto es como la vida misma, no hay trampa ni cartón. Puede llegar a calar alguna nota imprecisa, pero es ella al 100%. No, aquí no quiero escuchar playback porque aquí no hay nada de eso, ¿eh? Madre mía, es que me encanta. ¿Cómo cambia el sonido de la A? Fíjate, madre mía. Fíjate cómo ella misma puede matizar, pues puede generar más espacio dentro de la boca, ampliar ese tracto vocal. Fíjate el sonido, cómo cambia. Fíjate esto. La A, ¿eh? Empieza como más cerrada, activa ese twang. Tiene muchísimo twang Cristina Aguilera y luego es como más estridente, como más abierta la voz, ¿no? ¿Y los coros? Súper ágil, es que es exactamente igual, no ha perdido nada, chicos, a nivel vocal. Ya la encuentro muy bien a nivel vocal. La gente
gente grita, se vuelven locos. Es cierto que aquí ha variado ese glissando que hace, lo ha variado para quedarse pues por debajo de lo que es el original, ¿no? No sé cuánto tiempo llevaba cantando, cuando hizo Pero me acuerdo de ti. A nivel vocal, el espectáculo de Cristina Aguilera es muy fuerte. Es decir, que no canta canciones normalitas. El belting que tiene en cada una de sus canciones, chicos, es muy difícil de aguantar. Mucho tiempo. Es decir, que a nivel vocal, chicos, tiene tanta exigencia que tal vez se pudiera entender que el concierto sea un poco más corto que el resto de los conciertos que generalmente vamos, donde duran 2 horas y hasta 3 horas perfectamente bien. Pero ahora vamos a hablar de esto también, ¿eh? Aquí, por ejemplo, en las notas más agudas sí se queda por debajo de la nota real, pero fíjate que continuamos en vivo y en directo. Tengo sentimientos encontrados porque a mí me gusta mucho Cristina Aguilera, pero también reconozco que a nivel energía no la encuentro tal vez como en otros conciertos que ha dado. ¿Cómo lo explico para que no les caiga mal el comentario? No la noto tan activa como de repente en otros conciertos que he visto de Cristina Aguilera. La noto como más pasota. Que pase la canción y que pase la que sigue, ¿no? Como que está en piloto automático, chicos. Eso es lo que siento. Está en piloto automático. Digamos que en esta canción está cumpliendo. Sí noto momentos, y eso es lo que más se repite mucho en todos los comentarios, es que ha hecho cantar demasiado a la gente. Entiendo que tiene un nivel de interpretación que es muy fuerte y que se lo está aguantando en vivo, que no tiene los agudos pregrabados como muchos otros artistas que sí tienen conciertos muy largos y necesitan este apoyo, necesitan este soporte. En el caso de ella no está utilizando pieza de soporte. Para ella el soporte es el coro y el soporte es el público. En vez de utilizar un playback y estafar a la persona que te está viniendo a escuchar, ella se apoya en otras cosas, en su coro, que el coro que les puedo decir que es completamente maravilloso, chicos, que el coro y las personas que están cantando allí adentro de ese coro no tienen nada que envidiarle a Cristina Aguilera, o sea, están a ese nivel o inclusive superior. No subestimemos a los coros porque generalmente lo que hay detrás es mejor que lo que está adelante, pero bueno, la cara... La cara y la fama la tiene Cristina Aguilera en este caso, pero los coros son completamente fantásticos, por eso ella se puede apoyar tantísimo en esos coros, porque hay voces que están exactamente haciendo la misma tonalidad que hace ella y se apoya en ello. De esta manera, el artista pues va relajándose y va descansando. Vamos a ver otros momentos. Es cierto que se apoya mucho en los coros, es cierto que pasa bastantes, especialmente todo lo que son los estribillos, lo deja que lo haga o la gente o lo deja que lo haga el coro. Ella está cantando las partes donde realmente le toca a ella cantar, ahí está aguantándolo y lo está haciendo, pero sí es cierto que intenta no desgastarse vocalmente ayudándose de estas cosas, ¿no? Como mucho vas a escucharla hacer algunos grititos, algunas palabras que ella repite, algún agudo así en voz de cabeza, como va jugando, ¿no? Pero intenta guardar energía lo máximo posible, no desgastarse vocalmente, quiero decir. Fíjate todo lo que está cantando, el coro está trabajando pues muchísimo. Vamos a ver otro pedacito. Madre mía, el coro, qué barbaridad el coro, chicos. ¿Ves? Todo lo que es estribillo directamente deja que lo haga el coro. Ella se dedica pues a bailar un poquito en el lugar, a hacer gestos, alguna cosa que repite y vuelve a lo mismo, ¿no? Yo entiendo el cabreo del público, ¿eh, chicos? Lo entiendo. Vamos a seguir hablando al respecto. ¿Ves? ¿Ves? Mucho, mucho, mucho. A ver, yo no sé cuánto han pagado ustedes para ver este espectáculo, pero yo supongo que un espectáculo de Cristina Aguilera barato no tiene que ser. Yo me lo imagino. Y cuando uno va a ver un espectáculo de estas características, de una leyenda como es Cristina Aguilera, uno espera algo más. Me hubiera gustado vocalmente, porque me gusta ella mucho vocalmente, pero yo siento que no he estado a la altura de lo que espera el público de ella, ¿no? ¿Tiene la culpa Cristina Aguilera o tiene la culpa nosotros que nos volvemos locos y compramos las entradas y le petamos el sitio? Si fuéramos más exigentes, estas cosas no pasarían. Los artistas están allí por el público.
por nosotros que los ponemos en ese lugar. Entonces, si nosotros vamos a pagar una entrada de tales características, de un precio elevado especialmente, pues yo quiero un espectáculo que esté a la altura. Yo entiendo el enfado de la gente. Lo entiendo perfectamente bien. A mí, a nivel escenografía, me pareció muy bajo. Podría haberlo hecho, pues, muchísimo mejor. Bueno, esto es simplemente pues pantalla gigante, las luces rojas, pero todo este andamiaje aquí con los plásticos, la gente se pensaba que es que estaban cubriendo algo, o alguna sorpresa o los instrumentos, algo que fuera como más llamativo, ¿no? No pensaron que iba a estar pues todo el rato estas bolsas allí. No sé qué quisieron hacer ahí. Vuelvo a repetir, a nivel vocal me gusta muchísimo, pero esperaba más de Cristina Aguilera. Esa es la realidad, ¿eh? Ojalá. Fíjate que a medida que pasa el concierto, por supuesto, se va desgastando. Yo pienso que tal vez es por eso que intenta no desgastarse, ¿vale? Que deja cantar al público, que deja cantar al coro para ella poder seguir cantando. Fíjate que aquí ya está un pelín por abajo de la tonalidad, en la nota más alta. Ojalá. Fíjate que aquí está en un 2-5. ¿Qué pasa? Que ella usa belting para todas estas cosas. No se mete en la mixed voice, por ejemplo. Tiene una forma de cantar que es muy dura, quiero decir, es muy dura para la garganta, es muy dura para la laringe. Por eso les digo yo que tal vez técnicamente no es lo más correcto porque no le da descanso, no le da tregua a la garganta a Cristina Aguilera, ¿eh? Aquí vuelve a utilizar el coro, no va a cantar esas partes, va a guardar energía. Yo siento y pienso que es por eso, chicos. Pienso que no canta absolutamente todo porque está guardándose para las partes donde realmente ella tiene que cantar sola, donde no hay apoyo de coro ni de nada. ¿Ves? Son poquitas, algunas frases, va diciendo algunas palabras, pero no todo el coro completo. Vuelve otra vez aquí, tendría que hacer un... a ver. Otra vez está sola. Además aprovecha también, por ejemplo, para las partes donde tiene coreografía, no cantar, ¿no? Porque aquí hay otro desgaste, aquí hay otra cosa. Ahora. Sí. Esto me gusta, ¿ves? Yo pensé que ya no lo iba a hacer, chicos. Ya, digo, madre mía, no me lo hagas, no me lo hagas, no me lo hagas así. Y lo hizo. Espera, que voy de vuelta para atrás. Ahora va. Empezó. Bueno, ¿ves? Tal vez lo hace más corto, no lo hace tan largo de repente como en el estudio y empieza un poco después, empieza en el tiempo un poco más tarde para que no tenga que hacer tantos compases, haciendo este glissando como más lento hasta que entra en el agudo y se queda bastante tiempo luego haciendo una apoyatura, que es la reina de la apoyatura. ¡Ah! Y se queda ahí bastante tiempo más, o sea que nos ha robado unos cuantos compases para no empezar de entrada, ¿eh? Ay, qué fuerte el coro, qué maravilla, qué maravilla, qué maravilla el coro, chicos. Veo poco de todo. Yo lo veo como muy justito, veo escenografía cutre, las cosas como son, chicos, es así, lo veo así, lo digo como es. Veo que los que están trabajando con ella, por supuesto, son buenísimos, tanto el coro como los bailarines, pero veo poca cantidad, por lo menos aquí lo que pareciera, ¿no? Parece como mucho escenario para lo poco que hay ahí, pues gestionándose, ¿no? No sé si es así o si es una percepción mía, chicos. Los que han estado, díganmelo, ¿eh? Díganme qué les ha parecido, si realmente les pareció como un suspiro, porque la gente está diciendo que esto fue como, tardé más tiempo en la cola para entrar que lo que duró el concierto de Cristina Aguilera, ¿no? Claro, la gente está cabreada. Es que yo también estaría, ¿eh? 1 hora o 45 minutos, no sé cuánto estuvo, me hubiera parecido súper corto. Claro que me hubiera parecido súper corto. Por ejemplo, esta parte.
Está guay esas luces rojas, pero bueno, más o menos es lo mismo, unas escaleras, el andamio ahí todo cubierto con plásticos, las luces rojas, una pantalla gigante con algo que dice burlesque y poco más. Mira, esta que es, uf, esta, la amo esta canción. Y aquí, bueno, aquí va a tener mucha suerte porque como es una canción que canta con otras compañeras, que entre ellas está Pink, también tiene partes en donde cantan las otras compañeras y ella no tiene que hacer nada. Entonces, esto le va a ayudar mucho. Ella siempre se ha caracterizado por modificar las canciones en vivo. Esa es la manera que tiene además que la gente se dé cuenta que está cantando completamente en vivo porque no los hace todos iguales. Sabe improvisar muy bien, tiene tremendo oído musical y es espectacular en las improvisaciones que hace. Ahí no hay con qué darle, ¿eh? Me encanta. Se dedica a hacer este tipo de cosas, a contestar, es lo que estuvo haciendo durante todo el concierto, pequeñas cositas para contestar, el coro cantando detrás, y así se va a mantener hasta el final. ¿Ves? Continúa pues repitiendo cosas, una voz un poquito más hablada. Voy a adelantar un poquito para la parte crucial, que es la que me interesa ver, a ver cómo se ha comportado aquí. Una de las cosas que me alegra muchísimo, a pesar de que podría haber sido un poco más majestuoso, digamos, el espectáculo, es que a nivel vocal está perfecta, no ha perdido un ápice, ella continúa con ese belting muy poderoso, con esa voz de cabeza tan precisa, esos melismas tan precisos, la agilidad vocal. Ella continúa cantando muy bien, todavía tiene mucho que darnos Cristina Aguilera y teniendo en cuenta la cantidad de años que hace que viene cantando, pues eso está muy, pero muy bien y me alegra mucho por ella. Otra cosa es que uno esperara más de este concierto, o la gente en general esperara más del concierto, ¿no? Es otra cosa. ¿Ves aquí? Continuamente está manejándose sobre intentar hacer tanto los riffs como los runs, las notas sostenidas y vibradas, como un poquito más cortas que generalmente las hace, ¿no? ¿Ves? ¿Te das cuenta? Todas estas inflexiones, esta apoyatura, pues las hace justamente al finalizar, ¿no? La voz, el coro es majestuoso, ¿eh? Ahí está, exactamente igual, perfecto. Trabaja también, pues, modificando algunas notas finales, en vez de hacerlas hacia arriba, como está en la versión original, las hace hacia abajo. Ella improvisa sobre sus propias canciones y eso también está muy bien que improvise. Lo único que hay partes muy claves de la canción donde uno está esperando ese sonido y que desilusiona un poco cuando no lo hace, ¿no? Eso puede pasar también. Esto es lo que yo buscaba. Esto es lo que yo buscaba, finalmente me lo ha dado. Vamos a ver porque al final se viene otra que es peor que esta, así que vamos a verla. Eso, bueno, esa parte es donde más energía veo que ha puesto en sus gestos, en su forma de moverse arriba del escenario. También hay algo que no tenemos en cuenta, que nosotros los vemos tan guapos y tan radiantes y tan brillantes que nos creemos que es Cristina Aguilera de hace muchos años atrás. Y no, Cristina Aguilera ha cumplido años como los cumples tú y como los cumplí yo. Y por supuesto no se puede mostrar exactamente igual o con la misma energía de cuando tenía 20 años, ¿no? Eso también hay que tenerlo en cuenta. Uno se olvida, yo me olvido de esto porque yo la veo tan perfecta y tan preciosa y tan joven, la veo maravillosa, pero claro, es verdad, los años van pasando, la energía también va mermando un poco, no se puede ser exactamente igual, el cuerpo no está igual. Hay artistas que podríamos hacer ese vídeo justamente de lo que la audiencia espera ver, eso que espera ver la audiencia pues no está, porque los años han pasado y la artista pues no se ve ni igual que a los 20
ni se mueve sobre el escenario como a los 20, ni siquiera pues canta como a los 20, ¿no? La expectativa versus la realidad, ¿no? Y bueno, los años van pasando para todos, eso también es un factor a tener en cuenta, ¿eh, chicos? Perfecta, siempre la voz de cabeza tiene este filo tan espectacular y esta U tan bien colocada, se le facilita muchísimo, da igual la nota que sea. Un sol de la quinta octava justamente y la estás viendo que lo hace sin ningún tipo de esfuerzo vocal. Es una maravilla en este sentido. Ah, sí, gracias, me encanta. Me encanta cuando respeta las partes claves de la canción que uno está esperando, esa inflexión, ese dibujo, ese melisma, ese run o ese riff. Me encanta cuando lo respeta porque yo lo estoy esperando, ¿eh? Esto lo está haciendo alguien del coro, ¿verdad? Esta voz que creo que sería la de Pink. Yo les digo, chicos, que a veces lo que está atrás es superior a lo que está adelante, ¿eh? Y es verdad, es que lo firmo. Se ponga quien se ponga. Los coros siempre son una cosa fantástica. Eso. Me imaginé que iba a ser una voz de cabeza allí. ¿Ves? Como si nada para ella esto. A ver ahora, esto. ¡No! Sobrefina. Dios, la última nota. Ay, madre mía del amor hermoso. Se mete en un si bemol la última nota hacia arriba, un si bemol de la quinta octava a punto de llegar al whistled voice, al registro de silbido. Es, a ver chicos, es fantástica. Fantástica vocalmente es. Pero... esa es Cristina Aguilera, ¿ves? Eso, gracias. Eso. La gente grita. Es que la gente fue a ver esto. Cristina Aguilera ha vendido agudos toda la vida y claro, la gente va a esperar esto. Y realmente con los años que lleva cantando es espectacular que todavía mantenga esa voz en plenitud. Las cosas que hace con tanta presión subglótica es increíble lo que es capaz de hacer. Me han faltado algunas cosas, voy a ser honesta. No la encontré con la misma energía de otros conciertos anteriores. He encontrado a faltar parte de escenografía y elenco en general. Bueno, supongo que en vivo, en persona, se tiene que ver completamente diferente que como se ve aquí apreciado así desde la cámara de un celular, ¿no? Se tiene que ver completamente diferente. Por eso necesito que vosotros me digáis cómo lo sintieron. ¿Realmente estaban enfadados? ¿Realmente es tanto la polémica como sale en redes y salió en todos los periódicos, salió por todas las televisiones que la gente está realmente enfadada con el concierto que ha durado 1 hora, esta escenografía un poco cutrilla? Ya me lo dirán ustedes si esperaban más de Cristina Aguilera o si les parece que es una reina todavía y les ha encantado el concierto. Me lo dicen aquí en los comentarios que estaré leyéndolos totalmente. Pendiente del chisme con todos vosotros. Ya lo saben, suscríbanse al canal que es completamente gratuito, regalarme ese like para que este vídeo llegue a muchas más personas. ¡Mua!